En el Lente TV no se hace responsable por los comentarios emitidos por los participantes en la siguiente pieza audiovisual. Bienvenidos a un nuevo programa de Psicoentorno, nueva temporada, nuevos temas, cada vez más interesantes de relevancia social. Su anfitrión, Manuel Fariñas. El día de hoy vamos a estar hablando acerca del acoso escolar o bullying. El bullying, o como se le conoce normalmente como acoso escolar, se va a definir como el conjunto de comportamientos agresivos, violentos, que llevan a cabo los niños dentro de entornos laborales, inclusive fuera de ellos, con respecto a amenazas, a chantajes, a instigaciones. Normalmente, ¿cuál ha sido la dificultad que se presenta con el bullying? Preocupación para los psicólogos, para los especialistas, ha sido la manera de poder detectarlo. Ha habido mucha dificultad para detectar qué es bullying y qué no. Sobre todo en una sociedad de repente como la latinoamericana, donde vemos que constantemente la gente trivializa o normaliza el hecho de jugarse, bromear, hacer jugarretas, inclusive la misma utilización de apodos o sobrenombres. La detección del bullying, nosotros tenemos que tener muy en cuenta el hecho de que puede pasar fácilmente desapercibida. Ya decíamos las razones anteriores, pero una de las preocupantes fundamentales para especialistas y padres ha sido cómo poder detenerlo. Muchas teorías han tratado de elaborar por qué se produce el bullying. Desde el punto de vista de la psicología, podríamos establecer que hay cierta predisposición social. ¿Qué significa esto? Los individuos normalmente tendemos a observar, ya sea por el aprendizaje observacional, un conjunto de conductas violentas, conductas agresivas. Las normalizamos, las trivializamos, inclusive se naturalizan y normalmente pudieran los niños estar cometiendo una repetición de las acciones adultas. Una de las principales causas vendría siendo esa predisposición social. Otras vendrían siendo causas justificadas. ¿Qué quiere decir? Un tropiezo, un malentendido entre compañeros de clase pudiera justificar, injustificablemente obviamente, una acción violenta o un tipo de agresión o un tipo de instigación. Otra de las causas fundamentales dentro del bullying ha sido los estilos de personalidad. Hay estilos más confrontativos que otros, hay estilos más desafiantes según los propios procesos de aprendizaje. El entorno juega un papel fundamental dentro de este tipo de comportamientos. Otra de las variables normalmente es el tipo de irritabilidad, es cómo los sujetos a nivel de intensidad pueden estarse comportando frente a otros. No van a realmente detectar un niño que es un acosador o un agresor que finalmente está cometiendo un acto dañino hacia otro, si finalmente su nivel de roce, su tratamiento con otras personas es un tanto brusco o agresivo. Ya habiendo mencionado la definición del bullying, del acoso escolar, hablábamos también de las posibles causas que la están determinando y las situaciones en las que los niños se enfrentan diariamente dentro de sus entornos académicos. Nosotros vamos a definir ahora cuáles son los tipos más conocidos de bullying que se han estudiado además. Tenemos 6 tipos de bullying fundamentales. El primero vendría siendo el verbal, el físico, el psicológico, el ciberacoso también es importante, o el ciberbullying, el social y finalmente nos queda el sexual. Para nosotros hablar acerca de un tipo de bullying verbal, nos vamos a referir a todo ese conjunto de manifestaciones, expresiones, ya sean bromas, apodos, sobrenombres, podrían verse también a través de amenazas o un tipo de comentarios discriminatorios. Eso nos estaríamos refiriendo al tipo de bullying verbal. Con respecto al bullying que nosotros podemos llamar o que se denomina
físico, nos vamos a dar cuenta que rápidamente tenemos que identificar todo tipo de daños, empujones, golpes, agresiones, inclusive, miren lo difícil a veces cuando se trata de identificar desde el punto de vista de los padres, los robos, los hurtos y todo ese tipo de maltratos dentro del ambiente inmediato al sujeto a quien se le comete la agresión. Uno de los tipos de bullying que nos preocupa fuertemente es el tipo de bullying que pasa más desapercibido, que es el psicológico. ¿Por qué? Este comprende todo ese conjunto de manifestaciones muy gestuales, caras, representaciones, señas, inclusive persecuciones o de algún tipo manifestaciones expresadas a través de dibujos que se le hacen normalmente a los niños dentro del colegio. Un tipo de bullying que debe preocuparnos bastante porque está muy asociado a un tema delicadísimo, es el tipo de bullying sexual. ¿Qué ocurre aquí? Los niños normalmente cometen difamaciones, comienzan a elaborar argumentos o mentiras acerca de la orientación sexual de sus compañeros o inclusive de actos lacerativos dentro de la sexualización o sus partes genitales. La privacidad, esa violación a la privacidad también se debe considerar desde el punto de vista escolar como un tipo de bullying sexual. Otra de las cosas y manifestaciones que vemos dentro del bullying sexual vendría siendo la acusación, vendría siendo la exposición, el escarnio público con todos los elementos que respectan la sexualidad del sujeto, ya sea su privacidad, sea su intimidad, su identidad de género. Todos estos componentes tenemos que estar siempre muy atentos para poder atender y poder responder oportunamente siendo ya padres o supervisores. Un tipo de bullying que es bastante particular es el bullying social, que normalmente se le tiende a disminuir y poner y relegar dentro de los estilos y tipos de bullying. Es el bullying social. Este es uno yo creo que nos debería preocupar más porque se lleva a cabo a partir del aislamiento grupal. Los niños normalmente tienen que elaborar actividades en grupo, tienen que realizar tareas y los niños normalmente, llámese crueldad, llámese predisposición, llámese discriminación, los niños están acometiendo hacia sus compañeros o hacia sus compañeras con un tipo de rechazo. Se compone muy bien también con el tipo de bullying psicológico, pero el social es el apartamiento, el aislamiento, inclusive rechazo de los compañeros por parte de los compañeros. Un tipo de bullying que nos debería preocupar hoy en día que está tan sofisticado y se ha masificado tanto el uso de las redes sociales es el ciberbullying. ¿Qué ocurre con este? Puede pasar como que las redes sociales y los medios audiovisuales proporcionan mucha información, son herramientas de estudio al mismo tiempo que de distracción y entretenimiento. Pero, ¿qué se puede esconder detrás de todo esto? Está todo el conjunto de intimidaciones, amenazas, pero que se están haciendo a partir de mensajes de textos, se están grabando videos, se están compartiendo quizás por error todos los videos que tienen que ver con la parte más íntima de los niños, inclusive videos, conversaciones, chat, donde se le puede someter al escarnio público algún tipo de error, equivocación o inclusive editar videos que puedan humillar o ridiculizar a los niños dentro de su entorno inmediato académico. Acerca de las consecuencias, debemos entenderlas y vamos a enumerarlas. Los niños pueden presentar, después de haber sido víctimas de acoso, de estados ansiosos, estados depresivos, puede haber pérdida del apetito, también se puede presentar insomnio en muchos de ellos, por el conjunto de ideas rumiantes que están en el cerebro. ¿Qué significa? Ideas continuas, ideas reiterativas, que son circulares y dan constantemente vueltas y producen estados de agitación, estados de aceleración cardíaca. El tema de los problemas a nivel académico también se presentan muy a menudo cuando los niños han sufrido. El aislamiento social es otra de las cosas, la pasividad, el retraimiento. Por no mencionar también la hostilidad que pueden presentar los niños que han sufrido bullying con sus hermanos o con sus congéneres inmediatos. El estrés, el insomnio, la pérdida de apetito es una de las cosas muy importantes que hay que destacar, pero también nos va a llamar la atención que los niños pudiesen presentar cierto rechazo escolar. Esto preocupa yo creo que a muchos padres, creo que es el principal motivo de consulta por el que dicen mi hijo no quiere ir al colegio, ¿por qué será? Tenemos que ser muy agudos en poder detectar, en poder advertir y no juzgar solamente de qué te está pasando, a ti no te gusta ir al colegio, sino que pudiese estar enmascarado o puede subyacer, puede estar bien oculto
un posible abuso o acoso por parte de los compañeros. Como psicólogo, obviamente, tengo que exponer mi posición crítica frente a lo que ha venido siendo normalmente el acoso escolar. Han habido muchas campañas que dicen no al bullying, cuidado con el bullying, detéctalo a tiempo. Sin embargo, a veces me parece que son una especie de cascarones vacíos frente a la preocupación y a la gravedad del asunto. No basta solamente con decir no lo hagas. No basta solamente con decirle a nuestros hijos que eso es malo, que no nos gustaría que eso le pasase a ellos. Decíamos anteriormente que no va a bastar solamente con enunciar. La información es necesaria, pero no es suficiente. Nuestras acciones tienen que ser eminentemente desde el punto de vista conductual. La palabra es muy buena, la conversación, la psicoeducación nos va a servir tanto como educadores, como responsables, como padres. Pero finalmente todas las acciones que nosotros podamos acometer, que podamos disponer dentro de un entorno determinado, como crear grupos donde se pueda establecer, donde realmente se sentencie, sin ánimos de ser muy punitivos, ni de acorralar a quien está produciendo un acoso, se pueda conversar continuamente acerca de las consecuencias. Otra de las cosas que me llama mucho la atención como psicólogo es la ausencia o la falta de supervisión. Normalmente decimos, este evento sucedió detrás de las escaleras, ocurrió detrás de la cancha del colegio. En uno de los baños se quedaron solos los niños y comenzaron a acorralarlo y finalmente abusaron o lo agredieron. La supervisión va a ser fundamental. No nos podemos quedar solamente, como decíamos anteriormente, que el conocer, el saber las consecuencias, sino siempre estar atento a nuestros niños. Se les están ocurriendo cosas, tienden a tener distorsiones cognitivas, a representar, inclusive a tomar un tipo de comportamientos viciosos porque les resulta reforzante el hecho de maltratar. Lo comentábamos anteriormente, por patrones sociales, patrones familiares o en la simple gratificación de tener poder sobre los demás. Entonces, la supervisión por parte de aquellos representantes, de profesores, de maestros, inclusive directivos dentro de los entornos escolares, va a ser de vital apoyo. Muchos de los casos que se reportan, los niños estaban solos, ya estaban totalmente aislados de lo que representaba las autoridades del colegio. La supervisión yo creo que sería la clave ante toda esta problemática. Hay un código, hay que entender que hay un código dentro de los niños y preadolescentes que se refiere al tema de la aceptación al grupo, a su adecuación. Entonces, cualquier tipo de reclamo, cualquier tipo de información que se le haga a los superiores puede identificarse por el mismo grupo como que se está delatando y finalmente es rechazado, sufre un tipo de acoso mayor. Entonces, determinar muy bien que informar no es necesariamente delatar o violar un código, significa poder evitar y prevenir manifestaciones peores. Sabemos que esto toma como una bola de nieve, toma mucha fuerza y finalmente para poder detener y evitar el tipo de malestar que tienen los niños después de ser abusados o de haber sido instigados o molestados, es realmente difícil a veces de trabajar por parte de los padres. Entonces, la invitación es para que desde cualquier espacio donde nos encontremos, ya sea familiar o escolar, acudamos, nos informemos, busquemos a los profesionales que nos puedan orientar y nos puedan dar nociones acerca de cómo atender dichas situaciones, no solamente con el acusar, sencillamente también adecuar a nuestros niños con ciertas habilidades o determinado tipo de habilidades de afrontamiento, de expresión o inclusive de evitación ante posibles acosadores y provocadores. Con ustedes Manuel Fariñas en su programa Psicoentorno. Invitados a que vean en el Lente TV los demás programas que les vamos a estar ofreciendo. No se los pierdan.